titulares. Un monto de hasta $600.000 será destinado para los eventos del cambio de mando presidencial. Oficializan denuncia al TCE contra el alcalde de Quito, Pavel Muñoz, por presunta infracción electoral. Ecuador activa el protocolo de vigilancia de gripe aviar tras la presencia de aves muertas. Continúan las muertes violentas en el país. Una mujer fue asesinada en la provincia de Los Ríos cuando se movilizaba a bordo de una motocicleta. ¿Qué tal, amigos televidentes de Ecuador y el mundo? Gracias por acompañarnos en Noticias Oro Mar en esta primera emisión. Iniciamos contándoles que el presidente electo Daniel Noboa designó al primer embajador de su gobierno ante la Organización de las Naciones Unidas. Pedro, buen día. ¿Qué tal, Katy? En otro tema les contamos que el gobierno destinará hasta $600.000 para cubrir los eventos que giran en torno a la transición del mando presidencial. Este y otros temas estaremos abarcando a continuación. La sesión inaugural de la Asamblea Nacional se llevará a cabo el próximo 17 de noviembre. Se necesitan al menos 70 votos para elegir al presidente legislativo y a los integrantes del CAL. La sesión inaugural de la nueva Asamblea Nacional está a días de llevarse a cabo y el artículo 10 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa establece el procedimiento a seguir para elegir al próximo presidente y a los integrantes del Consejo de Administración Legislativa. Según establece la norma, la sesión estará dirigida por los asambleístas nacionales que encabezaron las 3 listas con mayor votación a nivel nacional. Dependiendo del número de votos obtenidos por la lista, ejercerán en su orden la dirección, la subdirección y la secretaría de la sesión. Para la elección de las autoridades, los asambleístas presentarán candidaturas para cada una de las siguientes dignidades: presidenta o presidente, primera vicepresidenta o vicepresidente, segunda vicepresidenta o vicepresidente, primer vocal, segundo vocal, tercer vocal y cuarto vocal. Aquellas dignidades serán elegidas entre asambleístas de diferentes bancadas, las cuales deben estar conformadas con al menos 14 legisladores. Para elegir a las autoridades se necesitan al menos 70 votos, es decir, la mayoría absoluta de los integrantes del legislativo. Según la normativa, los elegidos serán posesionados inmediatamente y permanecerán en funciones 2 años. Yanis Andrade, Noticias Oro Mar. Continúan los preparativos para que el presidente electo Daniel Noboa asuma el cargo el próximo 23 de noviembre. Ante esto, la Cancillería tiene hasta el 20 de este mes para contratar a la empresa encargada de llevar a cabo toda la logística para el cambio de mando presidencial. En ese sentido, el gobierno ha destinado un presupuesto de hasta $600.000 que cubrirán desde la recepción en el aeropuerto, la cena de despedida del presidente Guillermo Lasso, la transmisión de mando en la Asamblea y el almuerzo para dar la bienvenida al nuevo mandatario. Por otro lado, la denuncia contra el alcalde de Quito, Pavel Muñoz, por presunta infracción electoral se hizo oficial en el Tribunal Contencioso Electoral. El caso está relacionado con la pasada campaña electoral para las elecciones extraordinarias. El consejero de Participación Ciudadana, Juan Esteban Guarderas, hizo oficial la presentación de una denuncia por presunta infracción electoral en contra del alcalde de Quito, Pavel Muñoz. El pedido fue ingresado al Tribunal Contencioso Electoral el 10 de noviembre. Guarderas aclaró que la denuncia fue presentada junto a Mónica Jaramillo en calidad de ciudadano, es decir, no como funcionario público. El caso está vinculado con la pasada campaña electoral para las elecciones en las que participaron el presidente electo Daniel Noboa y la candidata Luisa González. Y es que, según Guarderas, Pavel Muñoz apareció en spots electorales junto con la candidata. Según el artículo 278 del Código de la Democracia,
Los servidores públicos que, en ejercicio de sus funciones, induzcan al voto a favor de determinada preferencia electoral, cometerían una infracción electoral grave, que se sanciona con multas desde 11 salarios básicos unificados hasta 20 salarios básicos unificados, destitución y suspensión de derechos de participación desde 6 meses hasta 2 años. Ya en octubre pasado, cuando Guarderas anunció la posible demanda, el alcalde Muñoz aseguró que no había violentado en ningún momento el marco electoral y que en caso de presentarse dicha denuncia presentará los descargos. Yanis Andrade, Noticias Oromar. La audiencia del recurso de casación interpuesto por los 3 procesados por la investigación de lavado de activos tras la adjudicación de una obra pública en Pedernales fue convocada para el mediodía de este lunes 23 de noviembre en la Corte Nacional de Justicia en Quito. Con esta medida, los implicados aspiran que se rectifique la sentencia condenatoria emitida en el 2021 tras la investigación de la contratación de la construcción del Hospital de Pedernales, que ascendía a 16,4 millones. Recordemos que por este caso se dictó sentencia a José B., representante legal del contratista, quien fue condenado a 36 meses de prisión, a Jan B., asesor de un ex legislador, a Franklin C., el intermediario, y a quienes se les dictó una pena de 6 años de reclusión. Por su parte, la empresa proveedora de la obra la sancionaron con su disolución. Y la Corte Constitucional fijó la fecha de audiencia para tratar la posible legalización de la eutanasia en Ecuador. La misma quedó establecida para el próximo 20 de noviembre a las 3 de la tarde. Allí se abordará la demanda de inconstitucionalidad presentada por Paola Roldán, mujer que fue diagnosticada con esclerosis lateral amiotrófica. La enfermedad la mantiene conectada a un respirador y con movilidad limitada. En la demanda se apela al artículo 144 del Código Orgánico Integral Penal, COIP, el cual contradice principios constitucionales, entre ellos autonomía personal, dignidad humana y derecho a una muerte digna. En este sentido, Roldán plantea la eutanasia como una forma de ejercer su acceso a una muerte digna y poner fin a su padecimiento. La Corte Constitucional reconoció la importancia del caso, por lo que se espera que en la audiencia se planteen los argumentos necesarios para dar paso a la eutanasia para quienes enfrentan enfermedades terminales. Y atención, desde este domingo 12 de noviembre bajó el precio del galón de gasolina Super, así lo anunció Petroecuador. De esta forma, el valor de venta al público de la gasolina Super Premium se fijó en $4.28 por galón en las estaciones de servicio de la estatal petrolera y sus afiliadas del segmento automotriz. Esto en cumplimiento del reglamento de regulación de precios de derivados del petróleo. No obstante, las gasolinas Extra y Ecopaís mantienen su precio congelado de $2.40 por galón. Asimismo, el combustible diésel seguirá en $1.75. Y la madrugada de este domingo, la Policía Nacional realizó operativos contra el accionar delincuencial en Quito. Los allanamientos se realizaron en el sector de Tumbaco y el distrito Eugenio Espejo, permitiendo la aprehensión de un ciudadano por el delito de tenencia y porte de tráfico ilícito de armas de fuego y municiones. Asimismo, se decomisaron 16 armas de fuego y más de 2.000 cartuchos. Servidores de la Unidad Nacional de Investigación de Delitos contra la Propiedad fueron alertados a través de una denuncia presentada al sistema 1800 Delito. Escuchemos las declaraciones de la policía. Pude determinar que en 2 lugares se almacenaba armamento y munición, el cual era vendido y distribuido en la ciudad de Quito, en de México. Se realizó 2 allanamientos conjuntamente con Fiscalía, los tácticos de la Policía Nacional, Criminalística, donde se tuvo las siguientes evidencias. Entre ellos tenemos 6 pistolas, 3 escopetas, 4 carabinas, 3 revólveres de diferentes marcas, modelos y calibres. En lo que es munición tenemos 1.260 cartuchos de calibre 5.56, 285 cartuchos calibre 22, 179 cartuchos calibre 45, 32 cartuchos calibre 30-30, 100 cartuchos calibre 3.80, 54 cartuchos calibre 3.57, 212 cartuchos calibre 9 milímetros y más repuestos de armamentos entre correderas, cañones, empuñaduras y supresor de sonido.
En otro tema, se activó el protocolo de vigilancia de gripe aviar en algunos puntos del país. El Ministerio de Ambiente emitió una alerta tras la presencia de aves muertas en uno de los recintos. El Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica informó este sábado 11 de noviembre la activación del protocolo de vigilancia y seguimiento en el recinto del Morro en la provincia del Guayas tras la presencia de aves muertas. Mediante un comunicado indicó que ante la reciente alerta emitida por pescadores, activó de inmediato los protocolos de vigilancia, seguimiento y disposición final de animales silvestres como aves migratorias y residentes en sus zonas de congregación y paso. También se encuentra en marcha una fase de vigilancia activa que incluye el monitoreo y la toma de muestras que se extenderá hasta la siguiente semana. Las primeras muestras ya fueron remitidas al laboratorio de la Universidad San Francisco de Quito y al Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública, INSPI, donde se confirmó la presencia de 6 casos de influencia aviar asociados a la mortalidad masiva de fragatas. Asimismo, se notificó a los Ministerios de Salud, Agricultura y sus entidades adscritas con el fin de reforzar los protocolos de bioseguridad correspondientes. Además, se ha restringido el acceso a la colonia de fragatas y se mantienen rigurosos protocolos de bioseguridad en embarcaciones y con personal del área. En este contexto, se pidió a la ciudadanía comunicarse al ECU 911 en caso de encontrar animales silvestres, aves o mamíferos enfermos o muertos. Recordemos que en septiembre pasado, 3 de 5 especímenes examinados en las Islas Galápagos dieron positivo a la gripe aviar H5N1. Katia Mero, Noticias Oromar. La policía ecuatoriana decomisó este fin de semana en el puerto de Guayaquil media tonelada de cocaína que estaba oculta en un contenedor que transportaba productos conservados, teniendo como destino final el puerto de Valencia, España. Tras una inspección minuciosa, se encontró 494 envolturas que, tras la prueba preliminar, dieron positivo para 498 kilos de cocaína. Con este decomiso, Ecuador está por superar las 200 toneladas de drogas incautadas en el año, lo que ha situado como en el tercer país del mundo con más drogas decomisadas, solo por detrás de Estados Unidos y Colombia, según datos de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Seguimos con este tema. Es que más de 200 paquetes de droga fueron decomisados durante el desarrollo de un operativo en el sector de Camarones, en Esmeraldas. El alcaloide estaba camuflado en un doble fondo de un vehículo. La operación denominada Clandestina 3 fue ejecutada tras una investigación sobre las rutas de traslado de droga. El conductor del carro fue detenido para investigaciones. Este es el segundo decomiso de drogas en los últimos días en la provincia Verde. El pasado 5 de noviembre, la policía interceptó un cargamento con 400 bloques de marihuana que pretendía distribuirse en el mercado interno. Amigos televidentes, es momento ahora de irnos a un corte comercial, pero ya regresamos con mucha más información. Y los riesgos y amenazas que están sufriendo los periodistas en el Ecuador precisamente por los altos niveles de violencia, es lo que conversaremos con César Ricaurte, director de Fundamedios, después de esta pausa publicitaria. Ya volvemos. Seguimos con más noticias. Una balacera dejó 2 heridos en los exteriores del Estadio Capuer la noche previa al juego del Clásico del Astillero. En el sitio se desarrollaba la denominada vigilia de hinchas emelexistas cuando de repente se produjo el ataque a balas. Era un grupo de hinchas emerecistas que se había congregado en los exteriores del estadio la noche previa al Clásico para hacer una vigilia, una reunión en la que esperaban compartir canciones de su equipo, pero lo que les dieron fue bala. Sujetos llegaron de repente y dispararon ocasionando lesiones a 8 personas, 2 de las cuales murieron al pie del estadio. Viene gente de otro lado y comienza estos problemas que hay, como usted dice. Ya no viene de ahorita, esto viene hace 20 años atrás. Todo el mundo lo sabe eso, todo el mundo lo sabe eso. Sino que nadie hace nada por nada. A pocas horas del Clásico aún se aprecia la huella de la sangre que quedó en la vereda. Seguramente cuando
intentaron escapar las víctimas en medio del tiroteo. El hecho violento obligó a las autoridades de la ciudad, en conjunto con los directivos de Emelec y Liga Pro, a extremar las medidas de seguridad para el evento. El alcalde Aquiles Álvarez ha dispuesto que a través de Segura EP, ATM, demos toda la colaboración, apoyo en la coordinación del evento junto a Liga Pro. Sí, por parte está la ATM, Segura EP, obviamente con la gerencia de los agentes de control municipal, que también van a estar presentes en los exteriores del estadio, que obviamente también las cámaras de Segura EP van a estar atentas a todo el sector, y de la gerencia de riesgo también estamos colaborando, haciendo partícipes también de estas reuniones de seguridad previa al evento, con el objeto que este clásico, que es, se lleve de paz, que la gente que asista pueda estar tranquila. Un suceso criminal que empaña indirectamente al fútbol en un país en el que al parecer ninguna actividad puede estar libre de la violencia. Cristian Arias, Noticias Oromar. Continuamos. Sicarios llegaron hasta un barrio de Durán para desatar una tenaz balacera contra un grupo de jóvenes que se encontraban reunidos tras una jornada deportiva. 7 murieron casi al instante. El sonido de las balas se escuchaba a varias cuadras de distancia en la cooperativa María de Olmedo, uno de los barrios más conflictivos de Durán. Al grito de "mataron al chino", la gente se acercaba para saber qué era lo que había sucedido. Vecina, ¿quién mataron? Al chino. La escena era macabra. Varios cuerpos yacían en el suelo, unos en la calle y otros dentro de un domicilio. Una mujer oraba junto a uno de los heridos, pues presentía que estaba al borde de la muerte y quería que una oración lo libre de sus pecados. Repite esta oración. Soy la mamá de Justin. Repite esta oración. Padre Celestial, repítela. Padre Celestial. Me arrepiento de mis pecados. Di, por favor, para que... Si yo muero, recíbeme en el cielo. Recibo a Jesús. Di, recibo a Jesús como mi salvación. La bala fue pam, 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 pam. Y después el mismo repitió un pam, pam, pam. ¿Eran armas largas? Sí. Por ahí uno decía que andaban en moto. ¿Cuántos? ¿No saben? No. Fueron momentos de horror. En total, 7 varones murieron acribillados por sicarios, aunque la mayoría de los vecinos aseguran que eran sanos y que no andaban en malos pasos. Hay quienes sospechan que quizás uno de ellos era buscado por alguna cuenta pendiente y por uno mataron a todos. Cristian Arias, Noticias Oromar. Los niveles de violencia en el país se han incrementado y también la inseguridad para realizar periodismo. Sobre este tema conversaremos con César Ricaurte, director de Fundamedios, a quien saludamos. Muchísimas gracias, César. Carla Noroña, periodista que salió del país precisamente porque sufrió amenazas y estaba en riesgo su vida, ante la CIDH, ella prácticamente dijo, y voy a leer textualmente, César: hoy por hoy parecería que periodistas en Ecuador es aceptar que cualquier momento nos pueden matar. ¿Así está la situación en el país para hacer periodismo, César? Buenos días. Buenos días, Pedro, un enorme saludo. La situación es muy grave. Tenemos 9 periodistas en el exilio en este momento, y esto es una cifra provisional, ¿no? O sea, puede esto incrementarse en cualquier momento. Hay zonas del país en las cuales es cada vez un oficio de mayor riesgo, un oficio que está sometido a muchas presiones en primer lugar y muchas amenazas en segundo lugar. Las cifras lo dicen claramente. El año pasado concluimos con 356 agresiones contra periodistas, y entre ellas ya se contabilizó el asesinato de 3 periodistas. Contabilizamos numerosos atentados con artefactos explosivos en contra de medios, de las sedes de medios de comunicación y de los domicilios de algunos periodistas. Este año, como mencionaba, tenemos ya 9 periodistas que hemos debido desplazar debido a que hay severas amenazas contra su vida. César, usted manifestó que hay 9 periodistas que en estos momentos se encuentran en exilio con la posibilidad de que se incremente esta cifra. ¿Hay otros periodistas que están amenazados, están en riesgo y que están todavía en el país? ¿En qué circunstancias? Sabemos que hay periodistas que sufren amenazas
numerosas amenazas. En Manabí, Pedro, usted lo conoce perfectamente, por ejemplo, la semana pasada fueron amenazados masivamente casi todos los periodistas que cubren hechos de Crónica Roja, y fueron amenazados de una forma realmente muy, muy impactante. Producto de eso, no es que hemos tenido que desplazar a nadie, pero nos preocupan situaciones que suceden en zonas del país que, repito, pueden ser cada vez más de altísimo riesgo para ejercer el periodismo. Y esto, claro, coincide casi literalmente, coincide con los mapas de violencia que existen en el país, las zonas de mayor violencia, ¿no es cierto?, donde vemos que actúan de forma más clara los grupos de delincuencia organizada, son también las zonas donde los periodistas reciben mayores amenazas y pueden estar en mayor riesgo. Entonces, es por eso que no descartamos que el año lo podamos terminar con un incremento de ese número de casos. Ojalá que no. Ojalá que ese número de 9 periodistas, que es un número alto, ¿no es cierto?, cuando ¿Es la primera vez, César, que se registra este número de periodistas que han tenido que salir del país, que están exiliados y que existen amenazas? ¿Es la primera vez en la historia del país que sucede a través del periodismo este tipo de situación tan delicada y altísimo riesgo para hacer periodismo? Sí, y además las causales, ¿no es cierto?, porque evidentemente ha habido exilios de periodistas en el pasado, ¿no es cierto?, en la década entre el 2007 y el 2007 hubo periodistas en el exilio, pero era más bien por la persecución política, ¿no es cierto?, era por acción de las autoridades de gobierno, que igualmente son situaciones muy, muy graves. Pero en este caso, la violencia proviene de grupos de delincuencia organizada, es decir, lo grave de esta violencia, ¿no es cierto?, de la violencia de grupos organizados, es que no se sabe en qué momento, de qué forma van a actuar, ¿no es cierto? O sea, son de un comportamiento impredecible. Y eso hace que la vida de los periodistas que son amenazados corra riesgo y se evalúa, ¿no es cierto?, de una forma muy cuidadosa qué riesgo es el que corren los periodistas que están cubriendo, que están haciendo periodismo en algunas zonas del país. Y usted bien citó, César, en días pasados en Manta algunos periodistas prácticamente se vieron amenazados a través de un pasquín que circuló a través de redes sociales. Estos periodistas prácticamente realizaban o realizan en vivos de hechos violentos y prácticamente han cesado esta actividad por esa presunta amenaza. ¿Qué tan real puede ser un pasquín en el que se haya amenazado a periodistas para que dejen de realizar estos en vivos? ¿Ustedes han estado detrás de este tema para brindarles el apoyo, la protección a los periodistas que han sufrido este tipo de situación de amenazas? Así es, Pedro, hemos seguido el caso muy, muy de cerca. Nos hemos comunicado con los periodistas que estaban individualizados en ese pasquín, como usted bien lo señala. Y claro, eso también es digamos, lo complejo, ¿no es cierto?, de lidiar con la violencia de los grupos organizados, es el hecho de que evidentemente no hay forma de verificar, de comprobar, ¿no es cierto?, la realidad de esas amenazas. Hay modus operandi, ¿no es cierto?, hay códigos que los expertos conocen y que pueden identificar, ayudarnos a identificar si es que una amenaza, ¿no es cierto?, es creíble o no, ¿no es cierto? Hay situaciones en las cuales claramente, ¿no es cierto?, y como digo, por la forma, el lenguaje que se utiliza, la utilización de símbolos, etcétera, etcétera, podemos determinar que realmente estamos ante una amenaza creíble de un grupo de delincuencia organizada.
Otras veces son, digamos, muy directas las amenazas, otras veces hay ya atentados en contra de periodistas. Es decir, no es solamente un único incidente, ¿no es cierto?, o una única amenaza, sino que hace que vienen repitiendo. Hay casos que hemos tenido en los cuales se producen hechos que obligan, ya no solamente amenazas, sino hechos que obligan a sacar a un periodista reubicarlo de la zona donde estaba viviendo y trabajando. Ustedes han fundamentado precisamente y documentado algunos datos que se han registrado precisamente sobre amenazas de periodistas. En este caso, Fundamedios ha documentado más de 220 agresiones a la prensa en este año y la Fundación de Periodistas Sin Cadenas 257. ¿Cuántas de estas están amenazadas precisamente de muerte? Bueno, el incremento de las amenazas de muerte es sustancial. Yo me atrevería a decir que del año pasado a este año tenemos por lo menos un incremento de un 50% de amenazas de muerte, ¿no? Como digo, hay zonas del país en las cuales cada vez es más difícil, es casi imposible, ¿no es cierto?, hacer coberturas periodísticas, menos aún de temas sensibles, de temas relacionados obviamente a la acción de los grupos de delincuencia organizada, también de corrupción, investigaciones sobre corrupción de autoridades locales, por ejemplo, es algo que también vemos que tiene un altísimo riesgo para la vida e integridad de los periodistas, ¿no? Y esto es lo grave, Pedro, de todo esto, es decir, por supuesto que la muerte de un periodista, el asesinato es terrible. El exilio de un periodista es un hecho, un drama humano, porque tiene que dejar trabajo, familia, su entorno, ¿no es cierto? Pero las consecuencias de esto para la sociedad son enormes, ¿no es cierto? Porque hay detrás del exilio, del asesinato de un periodista, hay una comunidad que ha dejado de recibir información, que se han casado, como usted decía hace un momento, ¿no es cierto?, después de esta amenaza que sucede contra los comunicadores, los periodistas y medios digitales de Manabí, claro, la reacción natural es la autocensura, claro, ¿no es cierto?, es dejar de hacer esas coberturas que se estaban haciendo, que evidentemente son coberturas de alto riesgo y no podemos pedirles a los periodistas que sigan haciendo ese tipo de... Y no solamente la autocensura proviene de los medios digitales, sino también de los periodistas que realizan este oficio a través de los medios tradicionales. El país está viviendo situaciones altamente difíciles. Se dicen que hay periodistas que están trabajando con chalecos antibalas, están dentro del programa de protección. ¿En qué otras circunstancias se encuentran algunos periodistas que están todavía en el país, pero están trabajando bajo este alto riesgo para ejercer este oficio? Sí. Hay periodistas que, claro, como usted bien lo señala, y no solamente digitales, sino tradicionales, eso es así, Pedro, están trabajando bajo condiciones de amenazas y riesgo, ¿no es cierto? Pues llamémoslo así, con denuncias incluso ante la Fiscalía interpuestas, ¿no es cierto? Y se está estudiando el ingreso de algunos periodistas del programa de víctimas y testigos, aunque lo ideal es que ya en los próximos días comience a operar el mecanismo para la protección de periodistas, ¿no es cierto? Eso es lo esencial, porque el programa de víctimas y testigos de Fiscalía no está diseñado para acompañar o para proteger a periodistas que tienen por su mismo trabajo, ¿no es cierto?, que es mucho en la calle, mucho de reportería, etcétera, etcétera, en los esquemas de protección que contempla el programa de Fiscalía no son los más adecuados. Entonces, lo más importante en este momento, lo urgente es que el programa, el mecanismo de protección a periodistas entre a funcionar lo más pronto. Ojalá antes de que se vaya este gobierno y obviamente el nuevo gobierno que de alguna forma se ha comprometido también con la protección de periodistas y la libertad de expresión también apoye
la conformación de este mecanismo. Ahí nos queda una duda, César, y también una preocupación, porque en el 2018 la CIDH hizo recomendaciones por la vulnerabilidad de los periodistas. Recuerde que en aquella época no había tanta hostilidad y violencia como ahora. ¿Qué pasará en estos instantes que estamos viviendo de estos niveles tan altísimos? El Ecuador está en uno de los países más violentos de la región, para que justamente se garanticen esos derechos y esas protecciones a los periodistas y no tengan tanto riesgo para cumplir su trabajo. Así es, Pedro. Los periodistas, la CIDH había, ya después del asesinato de los periodistas de Diario El Comercio, ¿no es cierto?, del secuestro y asesinato en la frontera entre Ecuador y Colombia, había ya formulado unas recomendaciones clarísimas y ahí ya se planteaba la existencia de un mecanismo de funcionamiento, de un mecanismo de protección para los periodistas. Esto, como digo, aspiramos que se concrete en los próximos días, semanas. No podemos, la situación es de tal urgencia que no se puede esperar más. Y eso significa, por ejemplo, que el Estado entregue los recursos necesarios para que el mecanismo funcione de forma adecuada. Por supuesto, en este momento, ante la CIDH hay algunos casos y algunos pedidos de cautelares que deben ser despachados en las próximas semanas. El caso más notorio, ¿no es cierto?, es el del periodista y ex candidato a la presidencia, Cristian Zurita. Él tiene que tener un esquema de seguridad altísimo porque su riesgo es también muy alto. Tiene un riesgo, Cristian, del 92% de probabilidades de sufrir un atentado, ¿no es cierto? Es decir, imaginemos solamente que Fernando Villavicencio, cuando fue asesinado, tenía un riesgo del 96%. Cristian Zurita tiene del 92%, es decir, los riesgos son altísimos. Están viviendo al filo de la muerte, mi querido César. Muchísimas gracias por estos aportes y créanme que nos deja con mucha preocupación y ojalá que el próximo presidente de los ecuatorianos adopte medidas contundentes, categóricas, para darle seguridad a los ecuatorianos y también a quienes estamos cumpliendo esta función de periodismo en nuestro país. Muchísimas gracias, mi querido César. Vamos a nuestra pausa publicitaria y ya regresamos con más información en Noticias Oro Mar. Seguimos con más noticias, amigos. Dos hermanos que eran muy conocidos en el sector del Cristo del Consuelo fueron asesinados por sicarios, quienes les dispararon sin piedad, tras sorprenderlos conversando en una esquina del vecindario de Lizardo García y la F. Quienes viven en el Cristo del Consuelo dicen estar acostumbrados a las balaceras, el sonido de las detonaciones y el alboroto que viene después. Lo que más les preocupa es saber quién murió esta vez, pues en esta ocasión, en el barrio de Lizardo García y la F cayeron los hermanos Carediablo. Así los conocían quienes los vieron crecer desde pequeños. A uno le decían Carediablo, al otro le decían Carlitos. No sé si se llamaba así o en verdad era su nombre, no sé. Pero tengo entendido que le decían Carlitos. Como a las 8 de la noche. A ver, se preparaban aquí los pelados. A un varoncito de eso le decían el Carediablo. ¿Cuántos tiros se escucharon? Bastante. Yo estaba leyendo la Biblia ahí adentro. ¿Quién habría querido acabar con la vida de Carlitos y su hermano? ¿A qué se dedicaban ellos? ¿Y con quiénes se juntaban? Son preguntas que en el vecindario nadie quiere responder. Le digo la verdad, no puedo decir eso. Así lo supiera. Le digo la verdad, usted sabe la prudencia que tengo que manejarme hoy en día. Los muchachos aquí eran muchachos del barrio, criados aquí. No sé cuál será la cuestión. Incluso yo tengo hasta 2 hijos amenazados. Tengo 2 hijos amenazados solamente porque no se quieren unir a la pandilla y tuve que mandarlos de viaje. Están cruzando la selva. Las disputas entre grupos son incesantes. Cada noche la vieja costumbre de estar afuera de la casa conversando se va perdiendo, pues nadie sabe en qué momento se arma la balacera y el manto oscuro de la muerte se lleve a las pecadoras almas que por allí se asomen. Cristian Arias, Noticias Oro Mar.
Y una mujer fue asesinada en la provincia de Los Ríos. La víctima fue sorprendida cuando se movilizaba a bordo de una motocicleta. Revisemos este y otros casos en el siguiente resumen. Comenzamos en Portoviejo, provincia de Manabí, y es que un ciudadano identificado como Anthony Intriago, de 22 años de edad, fue asesinado en una gasolinera. El crimen ocurrió el sábado 11 de noviembre en la vía Portoviejo-Santa Ana, en una estación de servicio cercana al Hospital de Especialidades. Testigos del hecho indicaron que la víctima fue sorprendida por sujetos desconocidos que le dispararon por alrededor de 5 ocasiones, terminando con su vida de inmediato. Intriago era despachador de gasolina en el lugar. Y en Buena Fe, provincia de Los Ríos, Guidat Juez Ganchoso, de 35 años, fue sorprendida por un sujeto que le propinó varios disparos mientras conducía su motocicleta en la cooperativa 19 de octubre. Moradores del sector indicaron que escucharon varias detonaciones de arma de fuego y cuando salieron de sus viviendas se percataron del hecho. Al lugar se movilizó personal especializado, quienes solo pudieron confirmar la muerte de la mujer, que se encontraba tendida en la calzada. La provincia de Los Ríos ha sobrepasado los 700 crímenes en lo que va del año. Finalizamos en Esmeraldas, en donde el conductor de un tanquero que transportaba combustible fue asesinado en el barrio 15 de marzo en la vía hacia la refinería mientras lavaba su vehículo. La víctima, identificada como Ignacio Alcíbar, de 45 años, era conocido como El Gato y vivía en la vía Esmeraldas-Atacamis. Deja 4 niñas menores de edad en la orfandad. Mientras que en horas de la noche se registró un caso similar en el sector El Roto Cube, en la carretera Esmeraldas-Quinindé. Sujetos a bordo de una motocicleta habrían disparado contra Gustavo Ayala, conductor de un camión tanquero que transportaba diésel de la refinería de Esmeraldas a Quito. Versiones de otros transportistas indicaron que 3 sujetos en moto interceptaron al ciudadano. La víctima habría intentado esquivarlos, sin embargo, fue alcanzado por las balas. Luego del ataque, el camión chocó contra un vehículo que estaba estacionado en un domicilio. Katia Mero, Noticias Oromar. De esta manera estamos despidiendo este espacio de información. Amigos, continúen en sintonía de Oromar Televisión. Conmigo será hasta el día de mañana.